1:06 ya, prácticamente de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en directo, Con Ánimo de Lucro. Me sigue acompañando Rubén Folguera. ¿Cómo no? Rubén, ¿a esta hora qué hacemos todos los días? Repasar la actualidad de bolsa. Iba a decir a Libre Mercado, iba a decir. La portal Libre Nuestro Mercado técnico ya que la nos hemos cierra el repasado, micrófono, pues. con informaciones para el que nos empieza a seguir hasta ahora. Muy importantes que tienen ustedes que no se pueden perder, pero la 1:06 es la hora de los mercados. ¿Y qué tenemos en nuestros mercados? Bueno, pues un IBEX 35 que lleva llaneando en terreno negativo desde primera hora de la mañana. 17.612 puntos nos muestran las aplicaciones en tiempo real a esta hora de nuestro principal indicador del selectivo español IBEX 35, donde tenemos que la compañía que más sube hasta ahora desde luego es Indra, y no es una noticia menor, porque, como les contábamos antes, resulta que va a gestionar la red de transportes de Londres, un contrato que asciende a casi 1.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. Desde luego, un contrato fantástico que ha conseguido Indra para tener control de acceso de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, convirtiéndose en socio estratégico y tecnológico de Transport for London. Entonces, pues es una muy buena noticia para la compañía española, y que ahora mismo le está premiando en bolsa con una subida del 5,01%, una subida que se suma a todas las que ha protagonizado desde que el sector defensa se puso de moda tras aquella amenaza de Donald Trump de no seguir sufragando la defensa europea a través del ejército norteamericano, OTAN mediante. Con lo cual, esta situación está favoreciendo y mucho, en este caso, a la compañía española Indra, que, como les decimos, está cosechando unos resultados extraordinarios, muy buenos, un 5% arriba en bolsa, según nos muestran, como les digo, las aplicaciones de información en tiempo real. ¿Cuáles son las otras compañías que están subiendo y lo están haciendo con fuerza hasta ahora? Bueno, pues Laboratorios Rovi con un 2,28% arriba y ACS con un 1,75%. Entre las compañías que más bajan, Amadeus un 1,49%, Naturgy un 1,54% y Acerinox un 1,11%. Pero, como todos los días les comentamos, pues estamos muy pendientes de un arranque de año en los mercados especialmente importante por el volumen que han alcanzado los índices, unos ratios increíbles, una situación de mercados extraordinaria para países como Estados Unidos, que está especialmente endeudado. Yo sé que tú eres un seguidor de la teoría monetaria y estamos en un momento muy delicado. Así es. Lo que hay que tener en cuenta al final es que la moneda fiat, que es la moneda que usamos a día de hoy, la moneda fiduciaria, se basa en la fe, pero a diferencia de en sus orígenes... La moneda fiat, que lo decimos mucho, no deja de ser el dinero en billetes y monedas que tenemos en el bolsillo. Pero no, incluso aunque fuera en dinero digital... En la cuenta, pero vamos, los dólares, los euros... Las divisas que usamos hoy en día se basan básicamente en la confianza... Los billetes, el dinero. Claro, la moneda, digamos, en la confianza, pero a diferencia de en el origen, cuando se generan estas monedas, hoy la confianza no es en un depósito que tenemos en un banco central, por ejemplo, en términos de plata u oro, sino en la solvencia de un Estado. Y claro, aquí lo que tiene que hacer el Estado es tratar de garantizar su solvencia. ¿Cómo? Pues recaudando dinero. Efectivamente, Estados Unidos es un país bastante poderoso, bastante potente en este aspecto y puede permitirse tener niveles de deuda mayores que otros estados, por ejemplo, el español, que quizá tienen más dificultades para garantizar esa solvencia a pesar de que su deuda aumente. En cualquier caso, esto no es infinito y el Estado norteamericano también tiene sus limitaciones al respecto, y si esto los mercados y los inversores comienzan a verlo, evidentemente supone una señal de alarma que inunda los mercados, pero también afecta en el día a día a las personas, porque si se genera inflación a día de hoy, en buena medida no solo es por la expansión monetaria, que también, sino precisamente por esta devaluación de la moneda como pérdida de confianza. Recordemos el caso argentino, que aquí tomamos muchas veces en consideración, en el cual esta inflación
se produce debido a la expansión monetaria, pero que esa expansión monetaria no responde simplemente a que el Estado imprima más dinero sin más, sino a que se ve obligado a cubrir un ajuste o un agujero que se vea generado en las cuentas públicas y con ello tratar de equilibrar las cuentas del Estado. Claro, evidentemente esto luego supuso esa hiperinflación que a día de hoy siguen sufriendo en Argentina, pero que gracias a las políticas de Milei poco a poco van recortando y controlando. Pero, como decía, hay que tener muy en cuenta esto precisamente por eso, porque la deuda afecta directamente al poder adquisitivo de nuestra moneda. Desde luego que sí, y los estados europeos están muy endeudados, y también lo está Estados Unidos, y esto sin duda va a operar sobre una de las variables que más tenemos que monitorizar y que más digamos, es el gran riesgo de todo esto que estabas tú contando, que es que empiece a perder valor esa moneda fiduciaria, esa moneda fiat, y en consecuencia empecemos a empobrecernos dentro de nuestros bolsillos en el efecto famoso de la inflación. Porque la inflación no es, como mucha gente cree, que los precios suben, sino que el dinero con el que compras los bienes y servicios cada vez vale menos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Bueno, pues otra información del día que tiene que ver con el desarrollo de las informaciones que afectan a los mercados, que es el dato de inflación en Alemania. Alemania ha promediado en 2025 un 2,2% de inflación. Esto, dice Alemania, lo que indica es que la inflación ya se ha estabilizado porque es el mismo valor aproximado que tuvo en 2024. Es verdad que la subyacente sube hasta el 2,8%. Pero aunque hayamos tenido 2 años con inflaciones en el entorno del 2,2%, que no deja de ser un entorno bastante, digamos, solo déjame decirte una cosa a este con lo que quiere el Banco Central Europeo. Por hacernos una idea, ¿sabes cuál es el país de las grandes economías europeas que más inflación ha tenido en términos anuales este año? España. Porque si Alemania cerró con el 2,2, Francia cerró en el 0,8 más o menos, Italia 1,7 y en España 2,7. 2,7. Nosotros los que también campeones, ¿no? También campeones en lo mejor, ¿cómo no? En esto de la inflación. Pero es cierto que existe, ayer creo que fue, lo comentábamos en este espacio, Rubén, con Gustavo Martínez, existe un temor cada vez mayor dentro de los mercados y dentro de algunos analistas de que esa depreciación sea cada vez mayor o que termine acelerándose, digo, depreciación monetaria. Si sucediera en Estados Unidos, a todos nos daría un susto muy grande, entraríamos en una crisis, la verdad, que de consecuencias desconocidas. Pero también puede suceder con el euro porque hemos estado atravesando un experimento monetario durante los últimos años y hemos visto que los agregados monetarios no se han corregido por mucho que haya subido los tipos de interés. Es verdad que las tasas oficiales de inflación se mantienen dentro de unos rangos relativamente manejables, pero sí también sabemos que el ruido de fondo es muy grande. ¿Qué queremos decir con esto? Que la tesis de algunas de las activos que están en máximos ahora mismo, como el oro o la plata, responden precisamente al temor de que bueno, pues la inflación se dispare y de que quiebren las monedas fiduciarias tal y como los conocemos. Gustavo decía que de aquí a 5 años no es desdeñable, de hecho es su apuesta firme, el oro vamos a tenerlo en $10.000 la onza, es una auténtica barbaridad. Ya ha subido como nunca subía, o sea, como hacía mucho tiempo que no subía, hasta colocarse en el entorno de los $4.500, $5.000 la onza. Él dice que doblará en 5 años. Si dobla en 5 años, no es gratis, es con una mayor todavía desconfianza de la que tenemos en materia de inflación. Y efectivamente, un mayor empobrecimiento de la sociedad al fin y al cabo. No sé, o sea, el experto es Gustavo Martínez en este sentido, pero lo que es evidente es que esa desconfianza del mercado hacia el estado de bienestar, en realidad, porque es desconfianza hacia un sistema completo socioeconómico que en Europa se ha basado en el estado de bienestar y también en el impulso desde los gobiernos a la actividad económica, ya sea con mayor gasto público o, pues como decimos, con una expansión monetaria. Evidentemente, esto no se queda en un plazo de 5 años. Esto es una tendencia mucho mayor a largo plazo que lo que a quien afecta es a nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente la moneda, como decías, si se basa en esa solvencia de los estados y los estados cada vez van a estar más endeudados y no parece que por ahora vayan a recortar su gasto público ni tampoco hacer nada excesivamente extraordinario, en Europa estamos hablando, para resolver este problema, pues esa tendencia se va mucho más allá de los 5 años. Y luego también hay que tener en cuenta
que esto no es solamente una cuestión de cuentas públicas, sino de economía productiva. Esto lo hablaba yo un día con Gustavo también. Hay un libro muy popular que se llama El precio del tiempo, de Edward Chancellor, Sí. en el que se comenta que esa política monetaria del gobierno, del Estado, del Banco Central Europeo y también en parte del Banco Central o de la Reserva Federal Norteamericana, lo que ha generado es una economía productiva, un tejido productivo, unas empresas, sobre todo las llamadas unicornios, ¿no? Estas startups que fueron surgiendo en los últimos años, que en realidad están zombificadas. Y están zombificadas porque necesitan cada vez de menores tipos de interés. Y cuando la economía, el tejido productivo se adecua a ese entorno de tipos de interés ultra bajos, lo que nunca va a ver con buenos ojos y por tanto nunca va a aceptar es una corrección de los tipos de interés al alza. Y ahí nos encontramos ante un dilema que yo no sé decir que es peor. Por un lado, seguir bajando tipos de interés para que la economía siga más o menos, aunque renqueante, funcionando, o subirlos, dejar que se ajusten por el proceso de mercado, aunque el sufrimiento sea mucho mayor. Bueno, yo aquí sí te digo lo que prefiero. O sea, yo prefiero una crisis que nos permita, tras ella, un crecimiento sano de la economía y que los nuevos desequilibrios tarden mucho en llegar, que al final terminarán llegando, sobre todo si existe una intervención pública, que al final es lo que termina generando desequilibrios, que termina generando crisis, pero prefiero eso a una economía zombificada donde bueno, pues el resultado es el que tenemos hoy en España, que es un empobrecimiento generalizado de toda la población como nunca antes se había visto. En cualquiera de los casos, vamos a seguir muy pendientes durante este arranque del año de la evolución de los mercados. Ya ven que existe mucho análisis de fondo respecto a lo que puede pasar en los mercados debido a la debilidad monetaria. Ahí tenemos el ejemplo del oro y de la plata, y otro día también profundizaremos en esa evolución que hay en los mercados con unos índices, con unos múltiplos extraordinariamente exigentes. Rubén Folguera, muchas gracias.